Hola Liz. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Estoy un poquito corriendo, pero ya estamos aquí. Sí, no se preocupe. Igual podemos iniciar un poquito más tarde, dependiendo del tiempo del invitado. Eh, Lick, le comento la dinámica. Le envié hace unas semanas un mensaje para invitarla sobre esta dinámica de entrevista y es más enfocada para conocerla. Anteriormente había hecho ese tipo de dinámica de transmisión en Instagram. ¿Ok? No, nunca. En Instagram nunca, así no. Ok. Había hecho por allí alguna charla con Jorge que anda por allí, pero fue como pregrabado. Ok, bueno, nos vamos a enfocar en su formación, Joana, vamos a iniciar y siempre es una pregunta que a veces tiene bastantes buenas historias, ¿no? Y es cómo es que usted eligió estudiar la licenciatura de fisioterapia, Lick, ¿cómo es que llegó a esta carrera? Uf, larga historia, pero a ver, lo trataré de ser corto. Yo creo que yo no elegía la fisioterapia, creo que la fisioterapia me eligió a mí porque mis planes eran otros. Cuando yo terminé la prepa, tenía la intención de estudiar medicina y bueno, por situaciones, pues no pasé el examen de admisión en la Facultad de Medicina de Chiapas, yo soy de Chiapas, entonces, como que me dio un bajón muy fuerte porque nunca me había pasado. Yo siempre he sido estudiante de, ya sabes, buena calificación y tal. Y cuando me veo fuera de la selección para entrar a la carrera, pues me dio para abajo emocionalmente y mi mamá me dijo, ¿por qué no pruebas estudiar fisioterapia un semestre? Y entré un semestre y ya no salí. Me quedé en la carrera. Me quedé estudiando oficio. Es bastante común escuchar historias de fisioterapeutas de que como tal rehabilitación física, terapia física fue su segunda opción, porque todos como que teníamos esa idea, ¿no? Medicina o un área de la salud. Y ya tenía al menos una idea de qué es lo que hacía un fisioterapeuta o solo entró por Yo, estudiar español. fíjate que yo creo que muchas de las historias de los fisioterapeutas de mi generación para atrás, quizás unas más adelante de mí, este, como que tenemos esto en común por la poca información que existía de la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia es una carrera muy joven, hay muy poco todavía explorado y en aquella época pues era todavía más nuevo, ¿no? El tema y por lo tanto yo pienso que era muy poco atractiva en aquel entonces, ¿no? De un tiempo para acá como que la fisioterapia se volvió bastante popular. Creo que también ahora los chicos, a ver, yo siempre he pensado que elegir una carrera a los 18 es muy poco funcional porque estamos muy chiquitos, ¿no? Entonces es una decisión pues muy fuerte para alguien tan joven, ¿no? Y bueno, eh, sí, yo tenía muy poca información respecto a la fisioterapia y me fui empapando conforme empecé a estudiar y empecé a ver de qué se trataba, como que me fue llamando más la atención. Eh, Bien romantizada, por cierto, pero... Y justo que ahora que comenta este punto, Joana, de que pues, antes no era tan popular la licenciatura, ¿no? Y tampoco había tanta información de diferentes áreas, de donde se podía desarrollar el fisio. Pero en esos años, ¿cuál era como que la referencia más común de un fisioterapeuta? Mira, yo me acuerdo que en aquella época, o sea, la que me motivó a entrar fue mi mamá, la verdad. Ay, perdón, es que estoy acá con mis perros y quieren participar también. La que me motivó fue mi mamá, ¿no? Y su discurso fue, mija, métete a fisioterapia para que entres al CRIT a trabajar. Tan Okay. bonito que es el GRIT, ¿no? Entonces como que el máximo referente, yo creo que sigue siendo un referente, ¿no? Los centros de rehabilitación a nivel nacional, pues sí, fue como la fisioterapia que se ejercía
en aquel entonces en el CRIT. Yo creo que ha evolucionado muchísimo desde entonces y ahora tenemos una gama amplísima de opciones para la fisioterapia, ¿no? Y eso está bueno porque es muy enriquecedor, le aporta a la gente alternativas para problemas que quizás se cree que ya no tienen solución y sí puedes encontrar una alternativa en cualquiera de las ramas de la fisioterapia que especializada, ¿no? Que hoy en día hay. Sí, recuerdo que antes era bastante popular o teníamos como esa referencia, ¿no? De el CRIT, relación pediátrica, neurológica, pero también recuerdo que cuando yo inicié en 2016, lo que sí estaba de moda era fisioterapia deportiva. Creo que muchos también se identifican, ¿no? Que también es un área bastante popular. Sí, también. De hecho, la universidad donde yo estudié, como que le daban un enfoque bastante reiterativo a la parte deportiva, ¿no? De hecho, el eslogan yo estudié en IPED, entonces el eslogan de IPED era los mejores fisioterapeutas de México para los mejores deportistas del mundo. Entonces, como que te querían meter a fuerza en la fisioterapia deportiva y bueno, en aquel momento yo decía, es que si la fisioterapia es solamente para el deporte, yo ya valí gorro porque esto no es lo mío. O sea, desde el inicio no sabía como a qué especialidad meterme, pero sí sabía a cuál no, y era la deportiva. La deportiva para mí no era una opción. Sí, es cierto, también comentan varios, ¿no? Y que no les gusta el área deportiva. Bueno, Lika, comentando sobre sus inicios, de cómo llegó a fisioterapia, de los factores que conllevaron a que estudiara en la universidad, en la IPED, me gustaría abordar también este punto de los primeros años. ¿Cómo fue su adaptación? ¿Cómo vio las materias? ¿Cómo se adaptó a los horarios, Lika? Pues yo creo que lo más difícil para mí no fue adaptarme a la universidad per se, sino adaptarme al cambio de ciudad, ¿no? Como yo te comentaba, yo nací en Chiapas y hasta la prepa estuve allá, y cuando me cambié para estudiar, es que aquí está mi perrilla ahí picándole. Pues cuando me meto a la universidad cambio de domicilio, y creo que eso fue lo más difícil, adaptarme al frío, adaptarme a la gente, ¿no? A la dinámica de una ciudad más grande fue lo que más me costó, más que la universidad, porque bueno, pues a mí siempre las áreas de las ciencias naturales siempre me han gustado muchísimo, siempre fue como mi pasión, ¿no? La biología, ¿no? La fisiología. Entonces, como que el tema de la adaptación como tal a la carrera no fue tan complejo como el cambio de ciudad, de dinámica también. Sí, ser foráneo en una ciudad se complica, ¿no? Y más, como dice, tienes 18 años, estás iniciando, estás conociendo la ciudad, personas, también eso influye. Ahora que comenta de que ya tenía este interés por el área de biología, de ciencias de la salud, usted también ya venía de un perfil del área de la salud, ¿verdad? Desde la prepa. Sí, totalmente. O sea, como que te digo que yo quería estudiar medicina, entonces todo mi perfil académico fue las ciencias naturales, y todo lo relacionado a la parte de la biología y la fisiología. Uh-huh. Sí, me gusta conocer este apartado de los invitados, porque también he tenido colegas que venían de áreas muy diferentes, ¿no? Que no tenían como que esa noción en cuanto a palabras técnicas del área de anatomía, fisiología, venían del área de informática, de matemáticas, y eso también influye, ¿no? En los primeros años. Por eso siempre me gusta abordar en estas primeras preguntas su inicio. En cuanto a las materias, ¿cuál fue como que la materia que más se le complicó en los primeros años? Pucha, yo creo que estadística
o sea, los números no son lo mío. Definitivamente los números no son lo mío, son una cosa muy compleja para mí y creo que cuando entré a ver temas de estadística, cálculos, híjole, sí, fue complicado, bastante complicado. A ver, ¿qué otra materia se me... la física. Ahora le entiendo diferente, ¿no? Porque veo al cuerpo como una máquina. O sea, ya como que creo que si regreso al estudio básico de la física y a todas esas, a esos conocimientos que nos dieron en la universidad, sería mucho más fácil para mí integrar ese conocimiento porque entiendo que el cuerpo funciona como una máquina y como una máquina también se tiene que estudiar la parte física, ¿no? Fluidos, presiones, vectores de movimiento, capacidad deformable del cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, creo que ya es más fácil entenderlo, pero tuve que recorrer un largo tramo como para llegar a ese aha moment de, era esto, ¿no? Creo que eso es los beneficios que da la experiencia, ¿no? Cuando toda la información tiene una razón de ser y un sentido, ¿no? Y pienso que eso es lo más nutritivo, ¿no? Y entiendo que, a ver, yo creo que lo hemos hecho todo. Muchas veces uno estudia para pasar una materia, ¿no? Y creo que no es lo mejor. Necesitamos como que estudiar y comprender para poder llevarlo o trasladarlo al cuerpo humano, ¿no? Como todo esto que estoy aprendiendo, toda esta información que estoy recepcionando, la puedo trasladar en nuestro caso, al movimiento corporal humano y que se traduzca en funcionalidad, en calidad de vida, ¿no? Pero eso solo viene con la experiencia. A lo mejor al inicio es muy difícil de realizar como este proceso, pero con el paso de los años va cayendo el 20 de todo. Sí, creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Al inicio como estudiantes no le damos importancia a ciertas materias, pero ya con la práctica, con los años, vamos integrando y vamos comprendiendo dónde se puede aplicar, ¿no? Todo el conocimiento de ciertas materias. Como decía, ¿no? Creo que algo importante como oficios es la materia de fisiología, creo que es la base, ¿no? De nosotros, y ya cuando estudiamos, en su caso, cardiorrespiratorio, pues te das cuenta, ¿no? De la gran importancia que tiene todos los temas. Ahora, Lick, estamos comentando sus inicios, las materias y también cómo estas dinámicas son para que también lo escuchen o vean alumnos. También me gustaría abordar un poquito sobre los métodos de estudio. Comentaba que a usted ya le interesaba el área de la salud, tenía ese interés por las materias, pero nos podría comentar un poquito de cómo es que se dedicó a estructurar su plan de estudio o su método como tal en los primeros años. Sí, mira, yo siempre he tenido mucho tema con la atención, como que mi atención es súper dispersa, ¿no? Creo que lo primero que uno tiene que hacer como estudiante es aprender a detectar qué es lo que más se te facilita, cómo puedes hacer que tu atención se enfoque a una cosa. Entonces, cuando yo me di cuenta que estudiar de forma convencional para mí era muy difícil porque tengo una memoria, o sea, a mí se me va de largo todo. Tengo que repetir y repetir. Pues cuando me di cuenta de esta situación, empecé a tomar como otras estrategias, ¿no? Yo hacía muchos dibujos, dibujaba en mí, dibujaba en papel, hacía muchos flujogramas. Yo trataba de darle un entendimiento a lo que estaba leyendo. Y cuando de plano la cosa se me salía de las manos, memorizar para el examen era la alternativa. O sea, la meta es pasar el examen, la meta es no quedarse. Entonces, bueno, ya como último recurso, la memoria. Aunque la verdad es que fallaba mucho. Sí, sin duda, ¿no? Creo que es un punto lo que comenta de que
debemos identificar la forma en la que nosotros aprendemos, ¿no? O también cómo enfocar nuestra atención, nuestro interés. Y lo comento, ¿no? Porque pues más ahora que con la tecnología, que está el celular, la televisión, la tablet, como que a veces nos distraen bastante, ¿no? Algo importante que comentar que pues también en los primeros años es súper bueno, ¿no? Hacer dibujos, maquetas, más cuando se trata de músculo, anatomía, donde todo es teórico, ¿no? Tenemos que llevarlo un poquito más a la práctica o hacer algo didáctico para que nos quede toda la información. Sí, mira, yo creo que la tecnología es tu peor enemigo o tu mejor amigo. O sea, yo creo que los chavos hoy en día tienen herramientas que facilitan mucho la adquisición de la información. O sea, antes la teníamos un poco más difícil porque la información o tenías que pagarla, la mayoría, o era como muy rebuscado, ¿no? Entonces creo que la tecnología ha facilitado mucho tener la información a la mano, pero no solo eso, también el tener la posibilidad de tener algo gráfico. Es decir, cuando yo estudié en la universidad donde estudié, no teníamos en la mano, por ejemplo, un anfiteatro para ir a abrir cadáveres y ver los cuerpos, ¿no? Y palpar y decir, ay, este es fulano de tal o tal músculo, ¿no? Pero creo que hoy en día, si tú te metes al internet y buscas, incluso hay aplicaciones, ¿no? Que te permiten tener una imagen muy gráfica de cómo está constituido el cuerpo, por poner un ejemplo, pero pues así podemos aplicarlo en todo. Entonces, creo que los chicos necesitan darse cuenta de esto y explotarlo, ¿no? Explotarlo al máximo porque por ejemplo, yo te puedo decir, yo pienso que hoy por hoy, toda esa información que a mí me cayó el 20 hasta que empecé con mi práctica profesional, creo que se puede adelantar un poco si se utilizan bien las herramientas tecnológicas que los chicos tienen a la mano, ¿no? A veces más bien es que estamos más ocupados en otras cosas que en lo importante. Sí, concuerdo con usted, Lee, porque no solo pues hay esas aplicaciones de 3D, ¿no? Donde vas diseccionando partes del cuerpo por capas musculares y hasta eso, ¿no? Hasta ahora tenemos YouTube, hay buenos videos donde tal vez no le entendiste a la clase del profe, pero lo puedes buscar una clase completa, ¿no? De 2-3 horas. También es algo bueno, ¿no? Que deben considerar los alumnos. Ahora comentando este apartado de métodos de estudio, Lee, ya vamos desde la parte teórica, nos vamos a enfocar a la parte práctica. En su universidad, ¿hasta qué semestre, hasta qué cuatrimestre los mandaban a prácticas? Creo que una de las ventajas que tuve allí en el IPED es que las prácticas, desde mi perspectiva, empezaban muy temprano. Si no mal recuerdo, en cuarto semestre ya empezábamos a entrar a la clínica. Es una clínica universitaria, es decir, formo parte de la universidad y uno entraba acompañado de un alumno de mayor grado que tenía su tutor, ¿no? Entonces como que iban en cadenita. Creo que eso, pues fue un punto a favor, ¿no? El punto en contra fue que claro, como la universidad tenía un enfoque muy deportivo, casi todos los pacientes que veíamos eran de trauma y ortopedia, ¿no? Lesiones deportivas. En aquel entonces habían un convenio con un equipo de la UAP. Entonces llegaban futbolistas de la UAP y era como muy, muy, muy deporte, mucho deporte. Así es que aunque la práctica estaba muy, muy a temprana, en un momento muy temprano, el problema era que estaba muy limitado en el tipo de paciente que podías ver. Pero pues creo que eso fue bueno. Aunque... Ay, perdón, nada más un comentario, aunque te voy a decir que yo siempre he sido como muy salida, ¿no? Mi mamá dice que me traigo como una comezón ahí en la cola que me hace estar todo el tiempo así. Así es que cuando yo estuve en la universidad, busqué prácticas, busqué a un terapeuta que me permitía llegar a su consultorio y lo acompañaba. Igual era de trauma y ortopedia porque uno... Pues es que es el ambiente en el que vas creciendo, ¿no? Entonces,
como que toda tu formación es así, ¿no? Muy cerrada, muy limitada y no hay más. Entonces, sin embargo, por ejemplo, el participar con él es ser un terapeuta, si no mal recuerdo, era de Holanda, era extranjero. Entonces, claro, en Holanda ya tenían mucha autonomía los fisioterapeutas, o sea, por su historia tenían mucha autonomía, entonces me tocó ver a un terapeuta completamente autónomo haciendo evaluaciones funcionales, emitiendo diagnósticos funcionales y tratamientos fisioterapéuticos basado en la funcionalidad y en la movilidad, ¿no? Entonces, ese fue como para mí el primer boom de, ok, o sea, un fisioterapeuta es autónomo, ¿no? Porque a diferencia de la práctica que yo veía en la clínica universitaria, donde había un médico rehabilitador de cabecera que hacía la evaluación, emitía un diagnóstico y un tratamiento, y entonces te llegaba el papelito y ya sabes, ¿no? El clásico, compresa, húmedo, caliente, movilización, no sé qué, estiramiento, ta. Entonces fue una grata experiencia y desde muy chiquita tuve como esa información de el fisioterapeuta tiene un grado, más bien, el fisioterapeuta tiene una autonomía como profesional de la salud. Aunque hoy por hoy entiendo que no trabajamos solos, o sea, necesitamos aprender a trabajar en equipo porque hay cosas que entran dentro de nuestra competencia y hay otras cosas que no, y tenemos que aprender a respetar ese límite y a trabajar en multidisciplina y en transdisciplina para que el paciente pueda tener una evolución lo más favorable posible, ¿no? Y para eso se necesita la intervención de un montón de profesionales de la salud, y esa es la realidad en la que considero todos los chicos que están en formación necesitan como ver ese modelo de trabajo. Si bien no vamos a depender de un médico, como profesionistas, porque podemos tomar decisiones solitos, tampoco vamos a poder trabajar en solitario. Siempre se necesita trabajar en multi y transdisciplina para que el paciente tenga una mejor evolución. Sí, sin duda, compartió varios puntos importantes, y ya vamos a llevarte de una manera cronológica. El inicio de sus prácticas estuvo súper bien, ¿no? Porque, bueno, hay estados donde las universidades no tienen como esa práctica, ¿no? Esa clínica dentro de la universidad que te ayuda bastante a desarrollarte tal vez en los primeros años, ¿no? Porque pues, estás acompañado, estás supervisado, y más en su universidad donde pues estaba como a cargo, ¿no? De un estudiante, no sé, 1 año o 2 años más avanzado del que va a sus primeras prácticas, ¿no? Eso ayuda bastante. No solo como dándote la idea de qué es lo que vas a realizar, ¿no? Porque también te da consejos, te da tips, también te ayuda a ver cómo se desenvuelve un estudiante más avanzado con los pacientes, ¿no? Creo que es la finalidad de las primeras prácticas, tener como esa interacción con el paciente. Sí, yo creo que aparte de la interacción es el que vayas ganando confianza, ¿no? El que vayas aprendiendo también cómo dirigirte a un paciente, porque pues la base, el conocimiento, por supuesto que es una parte importante, pero el empatizar con tu paciente, ¿no? El observarlo y el ver en verdad qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué llega buscando cuando va a la fisioterapia, ¿no? Tú a lo mejor tienes objetivos completamente distintos a los que llega buscando tu paciente y necesitas ver eso, porque al final del día tú debes de darle al paciente lo que está buscando. Mientras tú quizás quieres que el paciente, qué sé yo, logre subir y bajar escaleras, a lo mejor él solamente quiere poder vestirse solo, ¿no? Entonces, tu tratamiento debe de ser basado en lo que tu paciente está buscando y esperando, y eso únicamente lo logras haciendo clic con él, o sea, empatizando, ¿no? Poniéndote en el zapato de él, viendo cuáles son sus verdaderas necesidades y facilitándoselas.
¿no? Facilitándoselas, quitando poco a poco esas barreras que tiene, porque todos los pacientes llegan con barreras para moverse, todos tienen cierto grado de miedo al movimiento, miedo al dolor, miedo al cansancio, a la fatiga, ¿no? Y entonces la tarea es convencerlos de que el moverse es la única salida que van a tener para tener una mejor calidad de vida. Pero si no te pones en su lugar, si no empatizas, si no eres una persona con un grado de, pues sí, empatía es la palabra, y aparte tener como esas palabras justas que él necesita escuchar, no vas a lograr esa adherencia al tratamiento. Entonces creo que eso se tiene que entrenar desde que estamos muy chiquitos en la carrera, ¿no? El tener una mirada más allá de la soberbia, ¿no? El entender que un paciente está ahí por una necesidad, no por gusto. Entonces, creo que por ahí eso es a lo que el estudiante en sus primeros acercamientos a la clínica debe de buscar, más allá de acumular información, que por supuesto que es importante, porque pues el terapeuta que no tiene buenas bases pues no va a poder tomar buenas decisiones. También desarrollar estas habilidades humanas para poder enganchar al paciente al tratamiento. Sí, como que te da esa primera interacción de quitarte el miedo, ¿no? De cómo relacionarte con los pacientes, no solo con los pacientes, sino también con los demás estudiantes de fisioterapia, practicantes, con los que están en servicio social. Y también comentó sobre todo algo bastante bueno de debatir, comentar, y es sobre la referencia que hacen los médicos, ¿no? Tal vez el médico en rehabilitación o el médico general que te dice compresa, electro, estiramiento. Creo que también eso ha cambiado en estos años, ¿no? Anteriormente era como más común que te llegaban con las indicaciones, y también estuvo súper bien que tuvo esa iniciativa de buscar otra sede, otra clínica donde pues le abrió el panorama, ¿no? De que también un fisio puede ser un poquito más autónomo, tener como que ese criterio para hacer diagnóstico funcional y también plantear un buen tratamiento, ¿no? Eso ayuda bastante a estas nuevas generaciones, ¿no? Donde pues también se le da ese reconocimiento al fisioterapeuta. Sí. Creo que la dinámica ha cambiado, no del todo, todavía se siguen viendo estas prácticas, pero creo que también nosotros nos hemos ganado eso. O sea, pienso que uno tiene que ganarse el lugar. O sea, históricamente las carreras médicas y paramédicas han tenido que hacerse su propio lugar, demostrar el valor de la profesión a partir de la argumentación, del debate, obviamente con respeto y conociendo nuestras limitaciones profesionales. Y cuando tú logras llegar a ese punto de, a ver, yo con todo el respeto del mundo creo que podemos hacer otra cosa aparte de esto, por esto, y argumentas y te pones a debatir, y entonces demuestras que eres un profesional que tiene capacidad, ¿no? Argumentativa, y por supuesto un background teórico, práctico, pues te abres el espacio. Y cuando te logras abrir el espacio y ganarte tu lugar, ya llega la referencia y nada más necesitas terapia, ¿no? Necesitas terapia. ¿Y qué es lo que me van a hacer? Allá que te lo digan. No es este lugar en donde te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, porque yo no soy el profesional adecuado para decirte cómo es la terapia. Y eso es algo que todavía falta construir como profesionales de la salud, como fisioterapeutas.
tenemos que empezar a incorporar un lenguaje bastante técnico. O sea, creo que tenemos que ser bastante selectivos de cómo hablar, por supuesto, ¿no? Porque frente a un paciente necesitamos hacer esa traducción de todo lo que sabemos a un lenguaje entendible para que nuestro paciente pueda comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita hacer para tener el control de su patología, y un lenguaje bastante técnico para ponerte a debatir con el médico cuando no estás de acuerdo con algo, cuando sabes que a lo mejor algo que te están solicitando no va a ser la mejor decisión. Y desde un lugar de respeto, ¿no? Pero también de autonomía, decir, esto sí, esto no, por esto, esto y esto, ¿no? Y ahí es donde se hace la magia, ¿no? Porque te ganas el respeto. Sí, exacto. Justo estaba hablando con los colegas, ¿no? De intentar fundamentar lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, ejercicio, mostrar toda la evidencia en cuanto a trabajar por objetivos, por tareas. Es algo importante, ¿no? Demostrar no solo a los traumatólogos, sino a los diferentes médicos especialistas de cómo la fisioterapia puede ayudar a los pacientes. Pero también hace rato comentó, ¿no? De que también nos hemos ganado como que esa mala reputación, porque pues hay clínicas donde ofrecen, no sé, eventos, masaje, también como que eso influye a que nos vean como que de otra manera, ¿no? Que tengan otra idea de qué es lo que hace un fisioterapeuta. Sí, a ver, yo creo que el problema más grande que vivimos en México es que no está bien delimitada la participación del fisioterapeuta, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como fisioterapeuta? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Y esto abre la puerta del intrusismo. No solo para otras pseudo profesiones, porque pues no las puedo llamar profesiones, que entran a tomar partido de lo que es la fisioterapia, pero también nosotros somos intrusivos. O sea, también nosotros muchas veces hacemos procedimientos que no tendríamos por qué estar haciendo, porque no entran dentro de la competencia del fisioterapeuta, pero sin embargo no se puede decir sí o no, porque no existe esta delimitación, porque no somos una profesión regulada, porque no somos una profesión que tenga una ley que nos respalde, pero también que nos delimite, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer para poder establecer la participación del fisioterapeuta dentro del ámbito de la salud, ¿no? Y bueno, nada más, lo único que queda es apostar a la prudencia de cada profesional, que diga, bueno, esto me toca a mí o no me toca a mí, ¿no? Y tener como esa ética del respeto, ¿no? Porque así como el fisioterapeuta se para mucho a solicitar el respeto, también se debe de parar para darlo, ¿no? Para darlo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a mí, yo trabajo con pacientes que son muy crónicos, ¿no? Entonces me preguntan, es que está empezando con tosecita, está empezando con moquito, ¿qué le doy? Momento, ¿no? O sea, no soy yo la que tiene que decidir qué tomar, es el médico. Entonces, saque una cita, vaya con él, y eso es también educar al paciente para que sepa que hay un profesional para cada problema, no un problema para o sea, todos los problemas para un solo profesional, no. Tenemos que empezar también a hacer ese proceso de educación con nuestros pacientes para que ese respeto se permee en cada como en cada eslabón de la cadena del proceso de la salud. Sí, es algo importante que debemos tener en cuenta en estos años y los futuros, es la delimitación, ¿no? Del actuar de un fisioterapeuta, porque podemos delimitar como un fisioterapeuta recién egresado, ¿no? Que se dedica a fisioterapia en general, pero también con los años que ya ha evolucionado como en su parte, ¿no? Que ya se dedica al área cardiopulmonar, al área de dermatofuncional, también estuvo controvertido, al área de neurología, también delimitar, ¿no? Cuáles son nuestras habilidades y competencias.
pero igual lo podemos dejar para una próxima charla y debatir sobre este tema. Me gustaría retomar la estructura de la entrevista y nos estamos quedando en eso de las prácticas clínicas y surgió este tema de que usted buscó una nueva sede, tuvo una nueva visión, ¿no? Y ahora el siguiente paso de la formación de un fisioterapeuta es el año de servicio social. ¿Nos podría comentar su experiencia, qué se le tocó, cómo fue, cómo se desenvolvió en ese año? Claro que sí, a mí me tocó la sede de San Andrés Cholula, el DIF de San Andrés Cholula, y bueno, fue una experiencia, ¿qué dijera yo? Pues a ver, como todos los DIF, creo que tienen muchas carencias estructurales, desde el tema de la administración del DIF, o sea, como cuánto personal hay, ¿no? En el caso mío era una licenciada nada más la que estaba a cargo, como de la mañana, otra de la tarde, y el resto, o sea, la mano de obra la hacía el pasante, el practicante, ¿no? Y bueno, otra de las carencias grandísimas que había era de infraestructura. No teníamos más que, o sea, las camillas, las camas boba, unas como cuñas, y bueno, había una cámara de simulación multisensorial, algunas tinas Hobart y así, pero como que muy limitado, ¿no? O sea, yo vi como esa limitación, ese cambio, porque claro, en la clínica de la universidad teníamos de todo. Era una clínica que tenía todo, ¿no? Entonces, claro, llegar a la carencia del DIF fue muy impactante, pero también creo que fue un área de oportunidad, porque ante la carencia uno debe de resolver, ¿no? Y eso desarrolla mucho la imaginación y la creatividad. Y si algo me quedó claro en el servicio social, fue que lo más valioso que tiene el fisioterapeuta es su cabeza y sus manos. No necesitas más, ¿no? Y eso me ha seguido hasta el día de hoy, porque yo mi práctica profesional la hago a domicilio. Y entonces yo la verdad es que opto por no llevar tanto material a la casa de mis pacientes y ver qué es lo que ellos tienen. Y adapto la fisioterapia a lo que ellos cuentan, ¿no? Porque hay quien tiene posibilidades de comprar material, pero hay quien no, ¿no? Y ahí dice que no tiene, igual hay que resolverle el problema y hay que resolverle con lo que hay. Entonces, yo soy muy poco de, a ver, trabajo con ligas, mancuernas, párale de contar, hasta ahí llega mi material, ¿no? Entonces, creo que pienso que eso fue como lo que saqué yo de bueno del DIF, la recursividad. Sí, bueno, ahora que comentas su experiencia, ¿no? De que estuvo en el DIF, que no había tanto material, también es bueno para los estudiantes, ¿no? Tener en cuenta eso de que sí o sí tienen que rotar en una sede, ya sea en el ámbito privado y también en el público, ¿no? Para ver la comparación de cómo también se desenvuelven, cómo se adaptan, ¿no? Es lo más importante, es una habilidad que debe tener un fisioterapeuta, ¿no? Adaptarse al entorno, pues para sacar adelante al paciente que está en rehabilitación. Ahora que comenta, pues también es súper común como que estas historias, ¿no? De que a veces llegas a sedes donde no hay un encargado de terapia física como tal, ¿no? Y te tienen que estar supervisando, no sé, terapia ocupacional, el doctor, y también eso influye, ¿no? En cuanto a la formación, porque no vas a tener una buena experiencia como tal. Bueno, es que, ahí yo difiero un poquito, porque lo bueno, lo malo, lo defines tú, ¿no? O sea, yo creo que la vida nos pone en lugares y en situaciones que uno le da la connotación que quiere darle. Yo te puedo decir, ¿no? Que cuando estuve en el DIF haciendo mi servicio social, a mí me cagaba. O sea, yo decía, puta, o sea, está bien lejos, no hay material, estas
chavas no nos ayudan, o sea, ahí nos avientan y chao, párale de contar, ya es lo que se te pegue la gana y resuelve, ¿no? Y entonces si habían dudas, entre los mismos estudiantes teníamos que echarnos una mano y sacarnos de la duda. Pero bueno, entiendo que también esa connotación le di desde mi inexperiencia, ¿no? Desde mi falta de práctica, desde muchos miedos, no, un chorro de cosas que vive una persona cuando es estudiante. Hoy lo veo en retrospectiva y creo que esa experiencia fue un parteaguas en mi vida profesional, ¿no? Porque me enseñó a tomar decisiones sin que alguien me estuviera diciendo está bien o está mal. Me enseñó a buscar solucionar los problemas con el material que tenía. Entonces creo que fue más lo bueno que lo malo, pero eso es hoy. Entonces pienso que para ponerle un calificativo pues depende de cómo estés en el momento en el que lo vives y posteriormente a lo mejor esa connotación cambia, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Ya después pasan los años, haces un análisis y pues como que dices, pues al menos influyó en la forma en el que te desenvuelves, en el que te desarrollas actualmente. Bueno, ahora que comenta ese apartado del servicio social, Lee, después del servicio social, ¿qué método de titulación fue? ¿Tesis, examen profesional? ¿Cómo se preparó para su título? Bueno, nosotros teníamos solamente una opción y era titularnos por medio de tesis. Entonces yo elaboré una tesis, hice defensa de tesis y con eso fue que conseguí la titulación. La verdad es que en ese sentido la universidad era bastante, no sé cómo sea ahora, ¿verdad? Pero lo que a mí me tocó es que fue bastante rápido. O sea, yo hice mi examen profesional, aprobé y se empezó a hacer todo el trámite del título y en cuanto lo tuve hice el trámite de la cédula y vámonos. O sea, fue como que ¿no? Yo veo que ahora batallan un montón con el tema de la titulación, la cédula, no sé por qué, a mí no me tocó, o sea, conmigo fue muy rápido, o sea, yo creo que tardó como, no recuerdo bien, pero no fue ni un año que tardé en tener mis documentos bien. ¿Y nos podría comentar un poquito sobre ese apartado en esos meses donde preparó su tesis? Porque creo que concuerda con varios vicios de que a veces no le damos tanta importancia a la metodología de la investigación, lo vemos que es muy tedioso, muy teórico, y cuando nos toca clases, pues a veces no le ponemos tanta atención. Ya hasta cuando nos toca la titulación. Bueno, a ver, yo creo que la metodología de la investigación es una materia que se le va agarrando también como amor y cariño conforme va pasando el tiempo, porque no le damos esa importancia, incluso haciendo la tesis, no le damos ese significado de por qué la importancia, ¿no? Yo la pasé muy mal haciendo la tesis, la sufrí cabrón, no entendía una fregada de lo que estaba haciendo. O sea, yo simplemente, afortunadamente tuve una asesora de tesis buenísima. O sea, de verdad, la maestra Marta Islas, si me estás escuchando, te quiero mucho. La maestra Marta Islas, pues era investigadora de CONACYT, así es que tenía la experiencia que tú quieras y mandes en temas de investigación, así es que ella me fue orientando sobre cómo desarrollar mi tesis. Entonces, pues yo la verdad es que llegaba y, ¿y ahora qué hago? Ya me decía, no, a ver esto, pero ¿por qué tu pregunta está así? Vamos a hacerlo asado y ahora necesito que investigues esto y necesito que la estructura de tu marco teórico sea así, ¿no? Y esta metodología la elegiste mal, pero nunca entendí por qué. O sea, nunca entendí realmente el por qué, ¿no? Eso lo entendí cuando hice el posgrado, porque la titulación también era por método de investigación. Entonces, chingada, ¿no? Entonces me tuve que meter más al tema de la metodología de la investigación, más en forma. Y ahí fue donde, bueno, afortunadamente también en la maestría, digamos que la profesora Marta fue como mi primer acercamiento al método científico real. Y en la maestría ya tuve
un fogaje más chido porque conseguí hacer mi trabajo de final de máster con un grupo de investigación, o sea, hice investigación real, ¿no? Saqué información de ahí, me enseñaron a hacer análisis estadístico, muy difícil, sigo sin entender muy bien, pero hoy sí entiendo la importancia del método científico. O sea, ¿por qué es importante? Porque para poder generar buenas intervenciones necesitamos basarlos en evidencia, ¿no? Que es lo que hoy está demostrado que funciona. Entonces, para poder basar nuestra práctica clínica basada en evidencia, lo primero que necesitamos es ver la evidencia más reciente, pero no solamente buscar lo más reciente, sino hacer una evaluación de lo que estoy leyendo. O sea, lo que estoy leyendo, ¿qué clase de investigación es? ¿Es una revisión pedorrísima de París? ¿O es un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, o me voy ya todavía más pro y me meto a buscar en Cochrane metaanálisis, ¿no? Y agarran toda la información que está existente y o sea, eso. Ver si hay sesgos en la investigación, ver si hay homogeneidad en la muestra, el tamaño de la muestra, va a ser representativo, no va a ser representativo. Todo esto, toda esta capacidad de análisis se la da a conocer el método científico, ¿no? Y por otro lado, si te quieres aventar al paquete de hacer investigación, que yo creo que es una tarea necesaria y desafortunadamente muy infravalorada, ¿no? El tema de la investigación, necesaria porque también para que la fisioterapia sea tomada en serio necesita generar evidencia. Sin embargo, en el país en el que vivimos y en muchos otros, la fisioterapia no es remunerada. La investigación no es remunerada. Y eso lo vuelve poco atractiva a los ojos del profesional, ¿no? Porque es mucha chinga, es mucho trabajo, muchas veces es una inversión, porque si quieres que te publiquen tienes que pagar para que te publiquen, ¿qué son esas cosas, Dios mío? O sea, entonces es trabajo y encima de trabajo voy a pagar y encima que voy a pagar no voy a recibir nada a cambio. Bueno, así es este show de la investigación, sin embargo, pues se tiene que hacer, ¿no? Aquellos que lo realizan tienen mi total y completa admiración, pero como profesional que realiza intervención, sí es indispensable el conocimiento del método científico para poder discernir qué información voy a adoptar, ¿no? Porque lo que es cierto hoy, mañana deja de ser cierto, y eso depende de la fortaleza que tiene la metodología de la investigación que estás leyendo, ¿no? Sí, sin duda, es una de las materias que le vas agarrando amor poco a poco, y más ya cuando te enfocas en un área específica donde tienes que estar leyendo artículos que sean de buena calidad, porque tal vez en la uni te dicen, pues necesitas el artículo, y pues lo lees, ¿no? Porque pues es tarea, tienes que hacer el resumen, pero ya cuando quieres investigar algo específico, no sé, beneficios del ejercicio, la población, tienes que hacer como tu búsqueda bien específica, y creo que eso ayuda bastante. Y como decíamos, ¿no? Tal vez como alumnos no le damos tanta importancia a ciertas materias, ya cuando estamos grandes ya nos damos cuenta. Y ahora comentando sobre este apartado de la tesis y también la de titulación y la cédula, que fue un poquito más rápido, ¿no? O más ágil en sus años, Lick, me gustaría comentar, después de la universidad, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su modo de trabajo? ¿Se metió directamente a tomar cursos, diplomados? Hice varias cosas, ¿no? Como todos los fisioterapeutas chiquitos, salí y me metí a 1,000,000 de cursos y certificaciones y estas cosas que hoy en día veo para atrás y digo, puta, qué desperdicio de dinero tan cabrón. Porque pues aparte de todo fueron cursos que nada que ver con lo que hoy hago, ¿no? Mucho trauma y ortopedia. Ay, no sé si te fuiste. Ahí estás.
No, ya. Entonces, tomé muchos cursos, pero al mismo tiempo intenté entrar a trabajar aquí en la Ciudad de México. Los procesos de selección eran muy largos y yo no podía esperar a que me dijeran si sí o no, entonces tuve que regresar a Chiapas y en Chiapas decidí tomarme un tiempo de descanso que no fue muy largo porque mi personalidad no me lo permite. Estuve un mes nada más sin trabajar y luego dije, no, ya tengo que hacer algo porque me estoy enloqueciendo. Y empecé a meter currículums y metí mi currículum en el CRIT de Chiapas y pues quedé. Me seleccionaron, me llamaron a trabajar. En aquel entonces yo pensé que lo mío era neurorehabilitación pediátrica y estar en el CRIT me dio cuenta me sirvió para darme cuenta que no era lo mío. Y luego dije, puta, ¿qué hago, no? O sea, oh fuck, y ahora ya valió porque o sea, todos mis esfuerzos ya valieron porque esto no es lo mío y ahora como que se me caía el mundo. En el CRIT estuve como 4 años, de los cuales el segundo año fue muy oscuro porque yo dije, ya me aburrí de esto, ¿qué hago, Dios mío? Y no sabía qué más hacer. Y ahí conocí a una terapeuta que se dedicaba a toda la parte cardiopulmonar y de cuidado crítico en Chiapas. Ella es colombiana, se llama Ana Paola. También Ana Paola, te quiero mucho. Y Ana me empezó a enseñar. Me empezó a enseñar la parte de los cuidados críticos y mi vida cambió. O sea, yo entré a una unidad de cuidados intensivos, ni siquiera una unidad de cuidados intensivos. La verdad es que fue en el IMSS y en el IMSS es como muy improvisada la cosa de repente porque está sobresaturada la institución. Pero bueno, vi un pacientito en ventilación mecánica por síndrome de Guillain-Barré, paralizado hasta las pestañas. Y cuando yo vi a esa mujer, la manera en la que trabajaba, yo dije, esta vieja está loca, pero está chingón lo que está haciendo. Dije, no, necesito aprender a hacer eso, porque esto es lo mío. Y ya, o sea, ese fue como mi primer acercamiento y yo estaba en mi 3er año en el CRIT. Yo conozco la fisioterapia cardiopulmonar y de cuidado crítico y en ese momento me puse a ahorrar. Abandoné la idea de los cursos y de las certificaciones y dije, necesito hacer algo bien porque esto está muy cabrón. O sea, yo voy a ver pacientes moribundos casi, ¿no? O sea, necesito aprenderlo bien, no puedo aprenderlo de un curso de fin de semana o... Exacto. No, o sea, este pedo es muy serio y empecé a investigar programas de posgrado. Desafortunadamente México hasta el día de hoy no tiene programas de posgrados formales, ¿no? Como Dios manda, y decidí hacerlo en el extranjero. Entonces, yo hice mi presupuesto, ¿no? Empecé así, bueno, ¿cuánto me cuesta hacerlo aquí? ¿Cuánto me cuesta hacerlo allá? En aquel entonces otra amiga estaba haciendo su especialidad en Barcelona y hablé con ella y le dije, güey, o sea, más o menos, ¿no? ¿Cuánto te gastas al mes? Y yo dije, bueno, entre la universidad y los gastos corrientes y ya luego ahí veremos qué pedo, ¿no? Dios proveerá. Hice mis cálculos alegres y me puse a ahorrar. Y bueno, hablé con mis papás. Afortunadamente mis papás siempre han apoyado todo lo que les he solicitado en cuanto a temas académicos, ¿no? Han estado ahí, me impulsan muchísimo y me fui a hacer la maestría. Así fue como empezó. ¿Cuánto tiempo fue de maestría, Liz? Fue de 1 año. La universidad te da la opción de hacerlo por la vía rápida, le llaman, que es 1 año intensivo, o sea, no tienes básicamente desayunas, comes y cenas universidad. Ahí está la otra forma que es como la vía normal, que son 2 años, como primera la parte teórica y luego te mandan a hacer la parte práctica y tu tesis bueno, le llaman trabajo de final de máster, pero pues imposible hacerlo en 2 años, así es que me lo aventé en 1. Dije, bueno, ya, en el nombre de Dios, vámonos. Sí, órale, no, está interesante su historia.
de cómo es que sí aguantó 4 años en pediatría, porque dice que no le gustaba, ¿no? Se dio cuenta que no le gustaba el área pediátrica y neurológica. Yo pensé que iba a decir, no, 1 año y ya fue mucho. Pues es que, a ver, o sea, yo creo que uno se tiene que sentar en la realidad y la realidad en ese momento era que yo necesitaba el dinero Ah, bueno. y, o sea, necesitaba el dinero. Tampoco era que, ay, no, que me da asco, no, o sea, simplemente me di cuenta que la fisioterapia neurológica es muy rutinaria, o sea, atender a un paciente con un daño neurológico puede volverse rutinario, son pacientes que tienen un pronóstico bastante malo por lo general, ¿no? Un chico con parálisis cerebral severo tiene un pronóstico malo. En mi paso por el CRIT me tocó ver morir pacientes, lo cual para mí fue duro, o sea, fue muy duro de ver, ¿no? A un niño morir. Fue como que yo creo que los que se dedican a la parte pediátrica tienen corazón de piedra, o sea, se necesita tener la piel bien gruesa para no sentir, para que no te peguen, ¿no? Porque bueno, a ver, hoy por hoy atiendo pacientes geriátricos, muchos, la mayoría, y me ha tocado ver pacientes morir y por supuesto que me pega, pues porque uno se encariña, pero entiendo que ellos ya cumplieron con su ciclo de vida, ¿no? Es gente que está llegando al último peldaño de vida y el papel es, o la base, ¿no? de la fisioterapia es generar un bienestar pues en esta última etapa y luego los deja uno ir, ¿no? Los sueltas porque así toca en realidad. Pero cuando te tocan bebecitos con temas neurológicos graves, híjole, es muy difícil. Entonces, bueno, aunque no fue mi hit, o sea, no fue lo mío, no fue mi pasión, porque pues por muchas razones, ¿no? Por los pronósticos, por la rutinariedad, o sea, yo todos los días llegaba y hacía lo mismo, hasta por horas, ¿no? Primero esto, no sé, primero haces una terapia individual y luego te vas a tu grupal de tanque y luego te vas a tu grupal de no sé qué y luego haces el SEMS y todos los días era lo mismo. Y creo que eso no hace match con mi personalidad. Pero bueno, yo cuando encontré lo que me gustaba, tenía claro el objetivo, ¿no? Y el objetivo era juntar X cantidad de dinero para poder hacer el posgrado. ¿Qué venía después? ¿Quién sabe? Pero yo iba a hacer eso y luego iba a ver qué onda, ¿no? Entonces, creo que a veces toca hacer cosas que no nos apasionan tanto. Sin embargo, creo que cuando uno hace algo que no te gusta tanto, de todos modos lo tienes que hacer excelente, ¿no? O sea, tienes que ser el mejor profesional que puedas para poder dar lo mejor de ti. Sí, sin duda. Y está súper bien, ¿no? De todos modos, estuvo trabajando para cumplir un objetivo, un sueño. Y ahora que comentó de cómo es que llegó a ver a un fisioterapeuta desenvolverse en el área hospitalaria, creo que todos tenemos como que esa historia, ¿no? Que nos motiva a elegir un área como tal, un enfoque. Y ahora comentando que se fue a España a hacer su residencia 1 año completo, ¿nos podría comentar cómo era su rutina? ¿Cuántos pacientes veía? ¿Cuáles eran los temas que se abordaban en su maestría como tal? Sí, bueno, a ver, la maestría pues abarca desde las bases de la anatomía y la fisiología del aparato cardiopulmonar y pues ya todo lo que es la parte clínica, evaluaciones, por como los abordajes de acuerdo a diagnóstico, ¿no? Cirugía abdominal, temas de cardiovasculares, neumopatías, etcétera, hasta la práctica clínica que fue el final y el desarrollo de el trabajo de final de máster. ¿Cómo fue? Fíjate que la dinámica de las prácticas en España tampoco fue como
como tan atractivo para mí porque nada más te dejan entrar como para observar, no te dejan hacer mucho, ¿no? Sí haces 2 que 3 cositas, muy leve, pero es más observacional. Esto es por temas de, pues, dinámica, sobre todo de tipo legal, ¿no? Hay una responsabilidad legal que recae sobre el titular y el titular, o sea, allá no es como acá, no es como, sí, ya, ve, hazlo, yo me quedo acá llenando hojas, ¿no? Y tú hazlo. No, allá es, muchas, o sea, si esta se equivoca, la responsabilidad recae sobre mí, entonces, mija, nomás vas a ver y si tienes dudas me preguntas saliendo, ¿no? O sea, apúntalas y todo el rollo resolvemos saliendo. Sin embargo, como yo tenía muy poca experiencia en la parte clínica, me vino bien entrar a observar, a preguntar, ¿no? Y bueno, nuevamente yo solicité y busqué prácticas extras, o sea, mientras unos hicieron un par de prácticas, yo hice 3, ¿no? Y me fui metiendo en las cosas que más me llamaban la atención para poder como absorber más, ¿no? Y vi cosas muy interesantes, desde la parte clínica hasta la parte de la investigación, por ejemplo, ¿no? Que el participar también en este grupo de investigación real, pues en aquel entonces hacían un estudio multicéntrico en España, Bélgica, Francia, o sea, varios países. Eso como que también abrió mucho mi panorama, ¿no? Y fue bastante nutritivo. ¿Y qué tal vio el nivel de un fisioterapeuta en España? ¿Que es bastante diferente a comparación a México? En aquel entonces sí. O sea, en aquel entonces la fisioterapia cardiopulmonar en forma en México, yo me atrevo a decir que no existía. O sea, hacían terapia pulmonar, pero casi todos los terapeutas que hacían terapia pulmonar pues no eran fisioterapeutas, eran inhaloterapeutas, técnicos en terapia respiratoria, ¿no? Y se dedicaban a ver únicamente temas de ejercicios respiratorios, de ventilación pulmonar, ¿no? Es nada más como que abarcaban una cosa muy muy chiquita y como que era lo mismo para todos. Entonces, cuando yo llegué allá y vi otro tipo de fisioterapia, para mí fue muy impactante, ¿no? Por ejemplo, yo en aquel entonces vi el primer paciente ECMO, que en México ni siquiera se escuchaba, ¿no? Entonces fue un panorama bastante grande de puta, o sea, todo esto hacen los fisioterapeutas, qué pedo, o sea, están muy cabrones, ¿no? O sea, sin embargo no está tan distinto porque todavía ya existe la imagen del médico rehabilitador, entonces en algunos hospitales se seguía llevando esta dinámica de la valoración por el médico, ¿no? Y te prescribo lo que vas a hacer y tal. No en todos lados, también me quedó claro que en cualquier lugar del mundo uno hace su lugar y uno se gana un espacio y se gana el respeto y se gana la autonomía, ¿no? Pero sí fue una diferencia considerable que me enseñó bastante. Ahora, si me preguntas la diferencia entre lo que vi en España y lo que vi con Ana en Chiapas, no, es que esa vieja está loca, o sea, de verdad, para mí esa vieja es la mejor fisioterapeuta cardiopulmonar que existe en el país. Obviamente no es mexicana, pero está en México, entonces hace una fisioterapia loquísima. De repente yo todavía la consulto y platicamos y me sigue enseñando un montón de cosas y yo digo, ¿esta vieja de dónde saca esta cantidad de información? Está cabrona. Y después de regresar del máster, ¿a qué se dedicó? ¿Cómo fue su desarrollo o el ambiente laboral en el que se desenvolvió? Cuando regresé, luego
la verdad es que empecé a trabajar con Ana, o sea, ella me recibió ya con casos en Chiapas y me dijo, vente a trabajar y no sé qué. Empecé a trabajar con ella, pero yo mandé mis papeles, mis documentos al Hospital Ángeles de Interlomas, aquí en Ciudad de México, porque yo quería tener el acercamiento con el ámbito hospitalario. Entonces me aceptaron, me llamaron y yo le di las gracias a Ana, le dije, güey, muchas gracias, esto está muy chingón, pero hoy yo quiero tener la experiencia hospitalaria, ya sé que a lo mejor no es igual, ¿no? Pero pues quiero tener la experiencia y me vine a México y al poco tiempo cayó pandemia. Al poco tiempo cayó pandemia y eso fue una joda y una oportunidad de experiencia muy cañona porque la fisioterapia, la pandemia fue un trampolín para la fisioterapia cardiopulmonar. O sea, si no se veía, eso fue como, no, o sea, ya los salvamos, ya quedaron bien jodidos y ahora qué hacemos con este montón de gente con secuelas pulmonares, pues fisioterapia. Entonces fue un trampolín y ya posterior a eso, pues finalicé mi vínculo con el hospital y me seguí por mi cuenta. O sea, gracias a Dios, en el hospital conocí médicos buenísimos con los que hoy comparto y aparte he podido vincularme y comunicarme con otros médicos que han conocido mi trabajo a partir de otros pacientes. Entonces, claro, un paciente geriátrico tiene 20 médicos, o sea, el internista, el no sé qué, el cardiólogo, el neumólogo, el geriatra, el nefrólogo, el reumatólogo, o sea, un montón. Y como que ellos mismos, ay, mira, también mi terapeuta, muy así, ¿no? Se va haciendo como la red. Y he logrado hacer buena mancuerna con todos los médicos con los que trabajo, afortunadamente, y eso me ha impulsado. Sí, estuvo súper bien su regreso a México, ¿no? Que la contrataron a un hospital, se puso a se desarrolló en el área cardiorrespiratoria y también en el hospital, ¿no? Y además el año de pandemia creo que fue bastante buena como experiencia, ¿no? Porque pues fue de las pocas fisioterapeutas que se dedicaron 100% al área pulmonar. Sí, yo pensé que me iba a morir. O sea, cuando a mí me llamaron a ser terapeuta COVID, yo lloré y dije, me voy a morir aquí, ¿no? Pero bueno, al final del día yo creo que los que nos dedicamos a esta parte sabemos que vamos a tener acercamiento, pues no solo al COVID, a un montón de enfermedades infectocontagiosas respiratorias por el simple hecho de hacerlo y pues ya se aceptó, se vivió y se aprendió muchísimo, fue una gran oportunidad. Yo creo que yo he sido muy bendecida porque creo que obviamente muchas cosas las he elegido, pero también muchas cosas creo que Dios, no sé si tú seas creyente y los que nos escuchan sean creyentes, pero yo siento que Dios me ha llevado, ¿no? Así como que por aquí no, por aquí sí, por aquí mejor no, o sea, y simplemente me he dejado llevar, ¿no? Me he puesto floja y vámonos, como gorda en tobogán, a donde sea que la vida me lleve y afortunadamente me ha traído por muy buenos caminos. Ha sido una experiencia muy, muy, muy linda esto de la fisioterapia en general. No me arrepiento, ¿no? Creo que si hoy en día me preguntaran si puedes volver atrás, ¿no? Y pudieras cambiar, ¿no? Tu carrera, ¿la cambiarías? Mi respuesta es no. O sea, yo vivo a todo dar como fisioterapeuta. Digo, es una friega, la verdad, es muy cansado. Pero me la paso muy bien. Yo empiezo a trabajar, siento que no trabajo hasta que finalice el día y se me viene encima todo el cansancio. Creo que eso, al final del día, eso es lo que tienen que enfocarse los jóvenes, ¿no? En qué puedo hacer todo el día y que no me va a aburrir, que no me va a cansar. ¿Qué puedo hacer todo el día y que lo voy a disfrutar?
que puedo hacer todo el día y que el día de mañana lo puedo volver a hacer todo el día y no voy a estar harto. Allí es a donde uno tiene que poner la atención, porque al final del día esto es lo que vamos a hacer hasta que nos jubilemos, ¿no? Hasta que ya no se pueda y bueno, si te toca jubilación, si no ya te amolaste y vas a tener que hacerlo hasta que el cuerpo aguante, porque pues de esto se trata. Sí, buen consejo, ¿no? A los que nos escuchan, encontrar un área donde te guste, tengas el conocimiento y te desarrolles bien, ¿no? De todos modos, todos buscamos una vida digna y disfrutar todo del trabajo como tal. Bueno, ya para finalizar la entrevista, me gustaría abordar el último punto y es justo, nos conocemos acá por Instagram y quiero platicar un poquito sobre su proyecto. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué le llamó para hacer una cuenta de Instagram? ¿Publicar información? ¿Cuáles son sus objetivos en redes sociales? Híjole, a ver, la verdad es que esta cuenta existe por insistencia de una amiga que por ahí anda. Blanca, saludos. Ella me insistió y me dijo que pues la tendencia de hoy en día es estar inmerso en redes sociales, ¿no? Y yo tenía mucha resistencia porque la verdad es que tengo muy poco tiempo para hacerlo. O sea, yo creo que cuando uno se mete a hacer las cosas las tienes que hacer bien. Y yo soy consciente que tengo muy poco tiempo y aparte tengo muy poca, o sea, tengo un trastorno por ahí que me genera como cansancio crónico. Entonces como que toda la energía se me la chupa el trabajo y ya quedo extenuada, ¿no? Pero bueno, fue tanta la insistencia que surgió, antes de hacerlo yo dije, bueno, ¿cómo lo quiero hacer? ¿No? O sea, ¿cómo lo quiero hacer? Y llegué como a la conclusión de que el objetivo de mis redes sociales es meramente informativo, es decir, yo quisiera que la fisioterapia se democratizara un poco desde el conocimiento. ¿A mí de qué me sirve subir ejercicios de sople, meta aire, saca aire? Creo que lo primero que tiene que saber el paciente es qué es lo que le pasa, o sea, qué está pasando dentro de mí. Y eso es lo que yo quiero dar, ¿no? Yo quiero dar información no solamente a pacientes, sino también a otros fisioterapeutas, sobre todo fisioterapeutas bebés, o sea, fisioterapeutas que a lo mejor les llame la atención, ¿no? Esta área y no sepan qué onda, que les empiece a llegar información un poquito más digerida, más entendible de qué es esto, a qué se van a enfrentar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las patologías que van a ver en esta área? ¿Cuáles son los grandes retos, ¿no? Porque, a ver, esto es algo que yo siempre lo menciono con terapeutas, con pacientes, con médicos, etc., etc. Ejercicio cualquiera puede poner. Cualquiera puede llegar y te puede decir, haz X, 25 lagartijas. Pero, ¿cuál es el impacto fisiológico que tiene ese ejercicio en tu paciente, ¿no? Y eso va a depender del diagnóstico, del estado funcional, del nivel cognitivo, del estado de ánimo, de su contexto sociocultural, de su red de apoyo. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que ver antes de prescribir el ejercicio. Pero no solamente eso, ¿no? Es, bueno, haz 20 ejercicios y ¿cuándo paras? O sea, ¿cómo tienes que hacerlo? ¿Cuándo tienes que frenar el ejercicio? Porque está traspasando esa línea del estímulo positivo a un estímulo que te va a dar una respuesta negativa, porque el ejercicio no es inocuo, ¿no? O sea, ese es el principal mensaje que quiero que les llegue a través de mis redes sociales. No solamente a los alumnos, a los estudiantes, a los fisios que están en esa área, sino también pues al público en general, como la fisioterapia hace mucho bien, pero la fisioterapia también hace mucho mal. Entonces, como paciente tengo que ser responsable de qué es lo que hago y como terapeuta tengo que ser responsable de qué es lo que ofrezco y tengo que saber elegir lo que voy a hacer,
¿no? En caso de que pues esté muy alejado de las posibilidades, bueno, ¿cuáles son mis alternativas, no? Ya conozco mi patología, ya conozco los peligros, ¿no? Incursionar ya ahora sí en el ejercicio, ¿no? Pero como la base es esa, ¿no? Es la enseñanza, que llegue como información muy entendible de lo que es la fisioterapia cardiopulmonar y las patologías que se atienden y el impacto del ejercicio en esas patologías. Sí, entonces es 100% informativa, ¿no? Pacientes, fisios recién ingresados, pero también algo importante y valoro mucho de los fisios que se dedican a publicar información de su área es que también dan a conocer, ¿no? El enfoque, qué es lo que hacemos y así se va informando al público en general. Ya con esto terminamos todos los puntos que quería abordar con usted, Lee, los 7-8 puntos que tenía planeado. Y ya como última pregunta, ¿qué le pareció esta dinámica? Hacer una transmisión en vivo. Pues está padre, está bastante padre. La verdad es que yo he aceptado todas las invitaciones que me han llegado porque creo que es una bonita manera también de transmitir información y sobre todo que se conozca, ¿no? a la persona, ¿no? Porque pues más allá de ser fisioterapeuta, pues yo soy Joana y es como yo veo la fisioterapia y como yo veo también la vida, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de dinámicas uno puede generar como esta hacer empatía, ¿no? Con las personas que nos están escuchando y abrirles la puerta y que sepan que, a ver, mis redes sociales ahí van a estar. Yo soy una persona muy abierta al diálogo, soy una persona también muy abierta a compartir información. Creo que la información debe de estar a la mano de las personas que lo solicitan. Y no me pesa, ¿no? Si en algún momento alguien llega y me escribe porque quiere saber X o Y o quiere aprender o lo que sea, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar la puerta abierta porque yo he tocado puertas y me las han abierto. Entonces esta es una forma también que tengo de contribuir y de agradecer todo lo que yo he recibido antes, ¿no? Y sé que atrás de mí vendrán un chorro de jóvenes que quieran buscar oportunidades al igual que yo las busqué y si está en mis manos poderlo proporcionar, pues adelante. Sí, sin duda. También es el objetivo de estas entrevistas, conocer al fisioterapeuta que está detrás de la cuenta y también se nota que usted es una gran persona con todo lo que ha compartido en esta transmisión y siempre lo comento al final de las entrevistas, Lee, como decía, tal vez esto fue para conocerla y ya en una segunda oportunidad podemos agendar una transmisión y hablar sobre un tema en específico. ¿Qué le parece, Lee? Claro que sí, me gustaría mucho. Va, entonces lo dejamos hasta acá y nos despedimos, Lee. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego, Lee. Bye.